también sería una especie de intermedia, en fin, la cuestión es que para entender qué fue lo que ocurrió en la provincia de Córdoba ayer, vamos a hablar con nuestro querido amigo, periodista, director de Radio Nacional Córdoba, Luis Zanetti. ¿Cómo estás, Luis? Hola Juan Martín, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo El gusto es y mío, el tomar gusto es mío. contacto con la audiencia. Bueno, el gusto es mío y queríamos preguntarte un poco qué fue lo que pasó ayer en Córdoba. Sabemos que Daniel Pacerini fue elegido intendente de la capital de la provincia y Rodrigo de Loredo, que era el candidato de Juntos por el Cambio, sacó el 40% de los votos, con lo cual perdió. Sí, exactamente, una cuestión, hubo elecciones en 21 localidades de Ajá. Córdoba, la ciudad capital fue una de ellas, y efectivamente el triunfo correspondió al candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, que es el actual viceintendente de la ciudad, ¿sí? Uh-huh. Actualmente el intendente es Martín Yarlora, que acaba de ganar la provincia, y su viceintendente fue con la candidatura de intendente y ahora es formalmente el intendente electo de la ciudad. Y está buenísimo lo que vos dijiste, con cómo empezaste el comentario, con la frase que tuvo Rodrigo de Loredo ayer, porque creo que marca la postal de lo que fue la jornada de ayer. Ajá. Estuvieron presentes en ese escenario montado para festejar un triunfo que no se dio. Estuvieron presentes Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Cornejo, Mario Negri, Martín Lustó, el gobernador de Corrientes, el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. Estuvo todo el staff de Juntos por el Cambio a nivel nacional, que habían venido a colgarse de lo que estimaban iba a ser un gran triunfo de Rodrigo de Loredo, que, recordemos, de Loredo es el yerno de Aguad, un personaje de la política radical, por cierto, Uh-huh. que tiene un largo recorrido en la política argentina, lo reconocemos, lo recordamos. Quizás lo último que recordamos es su participación en lo que fue el Hada San Juan, la tragedia del Hada San Juan. Rodrigo de Loredo, entonces, que venía fogoneado por una fuerte intervención de los medios hegemónicos, no solo aquí en Córdoba, sino también a nivel nacional, termina encontrándose con una derrota por más de 7 puntos, que fue la misma diferencia que obtuvo en la capital provincial Martín Yarlora en lo que fue la contienda gobernador de hace apenas unas semanas atrás. Ha sido una gran derrota, y por eso digo que esa frase, los hice venir al pedo, marca lo que es la postal, el cierre de esa jornada electoral, porque vinieron a recoger las mieles del triunfo y se fueron todos urgidos atrás de una derrota que no esperaban en Uh-huh. absoluto, ¿no? Ahora, me llama la atención esto que nos decís, ¿no? Porque una lectura posible podría haber sido, bueno, viajaban más allá de el resultado, digamos, no tenían una visión resultadista y viajaban a acompañar, a apoyar a su candidato más allá del resultado. Ahora vos me estás planteando que esperaban una victoria y ahí la pregunta que se me ocurre es, ¿no sabían que el resultado se iba a dar así? Porque no es que perdieron por 1 punto, 2 puntos. Digo, 7 puntos es algo que uno se imagina que unas horas antes es fácil de prever. Fue tan contundente el triunfo de Pacerini que De Loredo tuvo que salir a reconocer la derrota aún antes que se publicara la primera mesa por parte de la justicia electoral. Uh-huh. Fue así de contundente. Eh, Viste que las encuestas últimamente vienen equivocándose en los sondeos, o equivocándose sería una apreciación. En el caso de Córdoba, pareciera querer decir que en realidad algunas de las encuestas publicadas fueron utilizadas como una operación en función de incidir en el electorado, y que fueron esas mismas herramientas las que De Loredo de alguna manera presentó y vendió, entre comillas, a la dirigencia nacional del PRO,
para convocarles a que participen de lo que iba a ser esa jornada de triunfo. ¿Cómo sería esto? No se explica. ¿Sería el intento de generar una especie de profecía autocumplida? Es decir que De Loredo va ganando para que el elector indeciso diga, no, yo quiero ganar, entonces voto al que está primero en las encuestas. Y funciona más o menos así, ¿no? Hay toda una teoría en opinión pública, que es la de la espiral del silencio, que plantea justamente que en la medida en que se instala la idea de un candidato gobernador, el atarse al carro del ganador es una tentación irresistible para algunos sectores. Esto no funcionó y finalmente se dio el triunfo de Pacerini, Daniel Pacerini, que por cierto ha tenido junto a Martín Yarlora una de las gestiones más exitosas y más reconocidas en la ciudad, al punto que los candidatos opositores en la campaña, en diferentes oportunidades, han tenido que reconocer la buena gestión que han llevado adelante en estos 4 años al frente de la municipalidad. Una gestión que contrasta con los 8 años anteriores del gobierno de Mestre, del radicalismo, y que contrasta con las gestiones anteriores que han tenido a Germán Camerat de la UCD, que han tenido a Luis Juez, que han tenido a Daniel Giacomino. Digo, es una gestión que destaca por encima de las gestiones anteriores, y esto ha tenido que ser reconocido por propios y extraños. Ese triunfo, entonces, que ahora se da por más de 7 puntos, revalida la importancia que ha tenido esa gestión de Yarlora y Pacerini en una ciudad que necesitaba de buenas gestiones. Ahora, Luis, entonces sabemos que esto no fue un triunfo para nada para las filas amarillas, las filas de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa con Unión por la Patria? Es decir, yo vi integrantes de Unión por la Patria de algún modo festejando la derrota de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, pero la pregunta que hago es, ¿esto tampoco se puede considerar una victoria de Unión por la Patria, o sí? En la política no hay blancos y negros, ¿no? Digo, hay una lectura de escenarios en donde muchas veces los matices permiten eso, hacer interpretaciones distintas. Yo creo que el primer dato es el que vos dijiste recién. Esta ha sido una derrota de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, del macrismo, de lo que se reúne en torno a ese color amarillo, como lo denominabas vos. Ese dato es tal cual así. Hay otro dato que se instala a partir también de lo que ha sido el triunfo de Yarlora hace unas semanas y de Pacerini ayer, y es el fin de una etapa en la que Juan Schiaretti hegemonizó la estructura del peronismo cordobés. Hay un dato que me parece que es importante destacar. Anoche, después de mucho tiempo, en los festejos de Hacemos Unidos por Córdoba, se escuchó la marcha peronista. No sobre el final del acto, sino en el inicio, en la entrada del intendente electo, entró al escenario, comenzó el festejo con la marcha peronista. Y este no es un dato menor en una provincia que aparenta ser tan refractaria al peronismo cuando hace más de 20 años que lo gobierna el peronismo cordobés. Entonces, ese dato marca también una diferencia entre lo que es el perfil de Daniel Pacerini y de Martín Yarlora, que son la nueva generación, la generación que recibe el legado de un peronismo cordobés, en un escenario que está jubilando o por lo menos poniendo en un segundo plano a todo lo que fue la dirigencia del peronismo cordobés, que durante estos años hegemonizó la estructura del partido. A tu pregunta de si esto puede ser leído como un acercamiento a Unión por la Patria, yo diría que en primer lugar es una derrota de Juntos por el Cambio. En segundo lugar, y quedó claro en lo que fue el discurso de Yarlora anoche, casi cerrando el acto, quedó claro que en las PASO
tanto Yarlora como Pacerini van a acompañar a Juan Schiaretti. Lo dejaron explícitamente planteado en sus discursos anoche. Pero también es cierto que en el discurso de Yarlora se cuela, hay muchas lecturas, por supuesto, hay como capas que hay que saber interpretar o que hay que intentar por lo menos hacerlo. Cuando Yarlora plantea que no van a aceptar que los pituquitos de Recoleta vengan a Córdoba a decir lo que hay que hacer. Es un mensaje directo a Larreta, ¿sí? Es un mensaje a este intento que hubo de sumar a Schiaretti a la propuesta de Larreta. Claro, porque vamos a decirlo mal y pronto, a ver si coincidís o no. En términos generales, los cordobeses, las cordobesas, no les tienen muchísimo cariño, no nos tienen muchísimo cariño a los porteños y porteñas, ¿no? Además del fútbol, que claramente muestra esas divisiones, en nuestra historia, en la historia argentina, esta tensión entre la capital, el centro, la metrópolis y las ciudades del resto del país, o en este caso las provincias del resto del país, claramente se expresan también en política, y eso es una realidad que se da no solo Juan Martín, en el ámbito de Hacemos Unidos por Córdoba, también se da en el ámbito de lo que es el kirchnerismo cordobés, ¿sí? La injerencia, el intento de marcar las pautas desde la capital es una tentación en la que también ha caído muchas veces la estructura del kirchnerismo nacional, y eso también genera diferentes tipos de reacciones en las estructuras locales, ¿no? Entonces, claramente, esa frase, los pituquitos de Recoleta no nos van a marcar lo que tenemos que hacer, en este caso es un mensaje subliminal al intento de Larreta de incorporar a Schiaretti y atrás de Schiaretti a toda la estructura del PJ provincial a su armado, ¿no? Y te hago dos preguntas que surgen a partir de esto que nos contás. Entonces, el gran ganador a nivel nacional de los que van por la presidencia de la Nación con este resultado es Schiaretti, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Yo no lo plantearía en términos nacionales. Yo diría que el gran ganador de cara a las PASO es Schiaretti, porque ha logrado que tanto Yarlora, gobernador electo, como Pacerini, intendente electo, planteen que homogéneamente van a estar atrás de su candidatura. Pero eso garantiza los votos a nivel provincial. Claro, porque ahí va mi segunda pregunta, ¿no? Para poder atravesar ese paso justamente y convertirse en candidato, es decir, seguir en competencia después del 13 de agosto, necesita Schiaretti sacar un 1,5% a nivel nacional. ¿Se está vislumbrando? ¿Hay un clima de que esto puede ocurrir y que sea consagrado finalmente candidato y siga jugando para octubre? La lectura que se hace a nivel nacional es que no ha logrado cuajar, instalarse la candidatura de Schiaretti en todo el país. Córdoba representa el 8.5 del padrón nacional y dependerá de la cantidad de votos que Schiaretti pueda obtener en Córdoba, que se acerque o que supere ese piso para poder seguir en competencia. Recordemos que también Juntos por el Cambio ha tenido en Córdoba una cosecha de votos importantísima en las elecciones nacionales. Recordemos la elección del 70-30, en realidad fue 72-28, que lo llevó a Macri a la presidencia. Entonces, hay que ver de qué manera se distribuyen los votos en las PASO y en definitiva cuál es el porcentaje que Schiaretti pueda sacar aquí en la provincia que le permita proyectarse y superar el piso para seguir en competencia hacia las generales. Ahora, en caso de no seguir en competencia, los votos del elector de Schiaretti se van en mayor medida para el sector
sector amarillo. ¿Es correcto esto que estoy planteando? Y digamos que es difícil volver después de el duro enfrentamiento que ha habido tanto en la provincia como en la ciudad capital con el sector amarillo. Digo, han sido campañas descarnadas, campañas muy violentas, campañas muy sucias. Entonces, es difícil después que se superen esas instancias, que el electorado que consagró a Yarlora en la provincia y a Pacerini en la ciudad se vuelque mayoritariamente hacia el sector amarillo. Yo creo que, y esto es una especulación, habrá que esperar como siempre lo que digan las urnas, pero yo creo que Cambiemos va a tener los votos que Cambiemos tiene como núcleo duro en la provincia, y del electorado que llevó a la gobernación a Yarlora y a la intendencia a Pacerini, habrá una buena parte que pueda ser retenido por la propuesta de Sergio Massa, y habrá quizás una parte menor, bastante menor, que termine inclinándose por el voto amarillo. La última, Luis, una participación del 60%. 60,26 para ser exactos. ¿Alguna lectura al respecto? ¿Más de lo que se esperaba? ¿Menos de lo que se esperaba? ¿Lo que vota habitualmente? Es quizás el dato más preocupante el que acabas de tirar. Es la participación más baja desde la recuperación de la democracia. Ya habíamos tenido un porcentaje, ya se había roto. Patrón que se viene repitiendo en todo el país. Así es, y ya lo tuvimos. En la provincia hubo un 68% de participación, y aquí en la ciudad hubo ahora un 60 y algunas monedas de participación, lo cual habla a las claras de un mensaje del electorado a los dirigentes, a las dirigentas. Hay un mensaje del electorado, de la población, hacia los sectores políticos, que necesariamente tiene que ser recogido y tiene que reevaluarse. A 40 años de recuperación de la democracia, no podemos estar con este nivel de relativización de la importancia que tiene como sistema la democracia. Y me parece que esta baja en la participación habla a las claras de un llamado de atención, de una interpelación sorda, anónima, que no se escucha, que no tiene voces altisonantes, pero que es contundente a la hora de contar los votos y cruzarlo con lo que es el padrón habilitado para esa elección. Me parece que es el dato más preocupante de esta elección de ayer aquí en Córdoba. Luis, muchas gracias. Te agradezco mucho por esta conversación. Gracias por habernos ayudado a analizar un poco entonces lo que ocurrió en el día de ayer en la provincia de Córdoba. Te mandamos un fuerte abrazo desde Radio Caput. Siempre es un placer dialogar contigo y con tu audiencia. Un abrazo grande y estamos en contacto. Igualmente. Bueno, hablábamos entonces con Luis Zanetti desde la provincia de Córdoba. Él es periodista. Analizábamos las elecciones del día de ayer, en las cuales después de perder las elecciones, el candidato amarillo Rodrigo de Loredo terminó diciendo frente a quienes lo habían ido a ver,